boletín de este domingo, hermanos, está muy claro con el mensaje que tenemos para hoy, basado en el capítulo 15 del libro de Génesis, un capítulo bastante significativo en cuanto a la fe. Y el canto que acabamos de terminar también va muy de acuerdo. Tengo fe, es el canto, ¿verdad? Y qué bueno, hermanos, que Capilla de Fe sigue manteniendo la fe. Y ruego a Dios porque sigamos manteniendo esa fe, porque va a ser muy necesario. Van a venir tiempos, aunque no lo creamos, aunque veamos que hay mucha paz, van a venir tiempos que tendremos que tener bastante fe para seguir adelante. Ya los tiempos nos están avisando, nos están dando señal. No necesitamos que ningún profeta, que ningún falso profeta, que ningún falso maestro nos diga que ya es el tiempo, sino la bendita palabra del Señor, solamente la bendita palabra del Señor. Permítanme orar, hermanos. Te damos gracias, Padre eterno, por este momento precioso en que nos permites, Señor, meditar en tu bendita palabra. Gracias, Señor, por este privilegio inmerecido, Señor. Gracias por tu bendición en nuestras vidas, en nuestra fe, Señor, en nuestra comunión con Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Te ruego tu bendición para cada uno de mis hermanos en esta mañana. Sé con ellos en cada situación, momentos de angustia, de aflicción, de preocupaciones. Sé con ellos. Bendíceles grandemente, Señor. Y, Señor, tu bendición llega aún cuando parece tarde, Señor, pero es de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad y no la nuestra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues una vez más, bendiciones. Tenemos en el libro de Génesis grandes ejemplos de fe, grandes ejemplos también de quien no tuvo fe. Y aquí, como ya sabemos todos, Abraham ha sido nombrado muy acertadamente el padre de la fe. Y esta mañana en la escuela dominical estuvimos viendo también acerca de Abraham, desde el momento en que el Señor le dijo: ven, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. A esa tierra que Dios le iba a mostrar. Y lo que hizo Abraham nos da desde ese principio un ejemplo de fe. Porque Abraham no le pidió un mapa, Abraham no le pidió una carta con instrucciones. Abraham, si hubiera habido en aquel tiempo GPS, le hubiera dicho: dame un GPS para llegar. Pero no, solamente salió con su familia, con sus propiedades, camino a lo desconocido, a donde Dios le llevaba, la tierra prometida. Ahí parte también un ejemplo grande de lo que debe ser la fe, y que no debemos de perder, porque el día que perdamos la fe, estaremos entrando por la puerta amplia que lleva a la destrucción, así como el Señor Jesús lo enseñó. Y así, hermanos, vemos que desde los inicios de la creación, de acuerdo con las Escrituras, vemos cómo Dios ha tenido y sigue teniendo una paciencia inagotable por amor. El título del tema es La paciencia divina por amor. Hermanos, ¿cuántas historias vemos en la Biblia que Dios tuvo paciencia, Dios tuvo amor por el ser humano? Dios hizo desde el primero hasta el octavo pacto con el ser humano en beneficio del ser humano. Sin embargo, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo el ser humano? Fallamos. No puedo decir fallaron, no. Fallamos, porque no somos perfectos. Seremos cuando el Señor nos llame allá, cuando venga por su iglesia. Y así, hermanos, en esa infinita paciencia, Dios conoce perfectamente el ser humano. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Él conoce nuestra mente, Él conoce nuestro corazón. Y lo hemos dicho muchas veces: a Dios no se le puede engañar.
Y así Dios ve que la humanidad falla y nuevamente hace otro pacto. Él permanece fiel y sigue permaneciendo fiel hasta la eternidad. Pero el ser humano volvemos a fallarle, hermanos. Solamente que cuando caemos en desobediencia, reconocemos cómo es que Dios tiene amor, paciencia, nos vuelve a tener compasión, nos vuelve a dar otra oportunidad. Así como sucedió allá en el Edén. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Dios conoce perfectamente, por eso cuando el primer hombre cayó en desobediencia en el jardín del Edén, Dios le llamó. Recuerden que le dijo: ¿dónde estás tú? Esa frase, hermanos, sigue todavía oyéndose. ¿Dónde estás tú? El Señor sigue buscándonos. Él sabe, pero sigue buscándonos. ¿Para qué? Para tener misericordia, porque Él sabe perfectamente todo lo que está sucediendo. Él conoce perfectamente el corazón de cada uno de nosotros, y cuando ve que estamos fallando en algo, nos pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Bien, pues yo estoy en capilla de fe. Qué hermoso, ¿verdad? Pero eso no es todo. Hay mucho trabajo que hacer, hay mucho que obedecer, y lo estamos haciendo. Bueno, cada quien sabremos qué tanto estamos obedeciendo al Señor. Y hermanos, y desde aquel entonces que Dios le preguntó al primer hombre: ¿dónde estás? El Señor sigue teniendo paciencia como creador, aun cuando el ser humano falla. Así mismo permanece con gran amor pacientemente. Y hermanos, al grado de que ha hecho el último pacto, el pacto de amor, pacto después de pacto tras pacto, ha hecho el último pacto para que rectifiquemos nuestra vida, para entrar por la puerta, para no entrar por la puerta amplia, que es hermosa, que es deleitosa, pero lleva a la perdición. Por eso Él quiere que entremos por la puerta angosta, y es difícil, y no somos pocos los que entramos por ella. Hermanos, después de varios pactos en que hemos fallado, Él permanece fiel y ha hecho un nuevo pacto. ¿Cuál es? El nuevo pacto en la sangre de su Hijo amado, Cristo Jesús, Cordero sin mancha. Amén. Para un sacrificio perfecto, dando su vida ¿por quién? Por cada uno de nosotros. Amén. Por todo pecador en el mundo. Y así es de maravilloso el amor del Señor. ¿Quién de nosotros va a dar un hijo en sacrificio por los desconocidos? Nadie lo haríamos. Cristo murió y resucitó para salvación y vida eterna. Y hermanos, sin embargo, todavía hay muchos corazones duros, muchos corazones que creen que ellos están en lo correcto, su manera de pensar, y siguen endurecidos, al igual que aquel primer hombre. Y Dios sigue diciéndonos: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Pero en respuesta tenemos muchos pretextos, ¿sí? Queriéndonos justificar, no, pues que esto, no, pues que lo otro, ¿no? Y hermanos, Dios sabe muy bien quiénes somos y por qué tenemos pretextos. Su paciencia sigue siendo infinita hasta los tiempos finales, cuando el reloj marque que ya no hay más oportunidad. ¿Cuándo va a ser? Nadie lo sabemos, ni aún los ángeles. Por eso, hermanos, debemos estar siempre pendientes, constantes con el Señor, en comunión con Él, obedientes principalmente. Y así, hermanos, dice el Señor Jesucristo, y esto es bastante duro, hermano. Él dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos
muchos milagros, nos sacamos demonios y entonces les declararé, dice el Señor Jesucristo, y entonces les declararé, nunca os conocí. Es duro, ¿verdad, hermano? Que el Señor nos diga, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Dijo el Señor Jesús, conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente y nos está advirtiendo, cuidado con lo que hagamos, cuidado con nuestra fe, cuidado con nuestra obediencia, porque si nosotros no hacemos milagros, si no sacamos demonios, si no hacemos tantas cosas que pudieran ser dignas de llamarle Señor, nada más llamarle Señor, pues mucho menos una vida común y corriente. Y es duro que nos vaya a decir el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Por qué? Vive en nuestro corazón y en nuestra mente mentira, engaño, desobediencia, tantas cosas que son abominación delante de Dios, delante del Señor. Hermanos, en nuestra lectura tenemos que después de que Abraham recibió la bendición del sacerdote Melquisedec, Dios le habla en una visión, dice ahí la palabra, pero fíjese lo que le dice: Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hermanos, qué precioso regalo estaba recibiendo Abraham. Yo soy tu escudo. ¿Qué es un escudo, hermanos? Algo que nos protege, ¿sí? Yo soy tu escudo. Que el escudo de Abraham fue Dios mismo, pues qué maravilla, qué grandeza. Y aún aparte de eso, tu galardón será grande sobremanera. O sea, tu premio será grande sobremanera. Dios estaba mirando el corazón y la mente de Abraham en una obediencia pura y perfecta. Y en su conocimiento, Dios estaba viendo cómo lo puso a prueba pidiéndole a Isaac, su hijo. ¿Sabes qué es, Abraham? Quiero a tu hijo en sacrificio. Y obedientemente Abraham llevó a su niño, Isaac, al monte, preparó ahí un altar, la leña, todo para acostar al niño y matarlo en sacrificio, quemarlo. Más duro para Abraham cuando el niño le pregunta: oye, papá, ¿pero dónde está el cordero que vamos a poner en sacrificio? Qué duro para Abraham poderle haber dicho: tú eres. Sí, hermanos, Abraham una vez más estaba dando muestra de obediencia perfecta. Por eso Dios le dijo: tu galardón será grande sobremanera, porque Dios conocía la obediencia y la fe que Abraham tenía. Esta mañana estábamos viendo que confianza es un sinónimo de fe. Abraham confió en Dios, lo que Dios le estaba diciendo y lo que Dios le estaba ordenando desde que le dijo: sal de tu tierra y tu parentela. Ahí Dios estaba viendo la obediencia y la fe que van juntas de este gran padre de la fe. Porque es sobremanera grande el galardón que Dios le estaba dando, porque hasta nuestros días la descendencia de Abraham está pendiente de esperar las promesas que Dios le dio, de darle una extensión grandísima de tierra. Comentamos que después el pueblo, por desobediencia, perdió todo eso, toda esa bendición, y siguió sufriendo por cientos de años, hasta la Segunda Guerra, que le dieron por allí un terreno no muy grande, que es el Estado de Israel, pero comparado con lo que Dios le está prometiendo, es casi nada. Sin embargo, Dios permanece fiel y está pendiente de darle lo que Dios le prometió por fe. Por fe, hermanos. Así es sobremanera grande el galardón que Dios le estaba diciendo
a Abraham que tendría. Le estaba diciendo que estaría protegido por él y que su premio sería muy grande. Pero fíjense, algo difícil de entender. Abraham no conoció la tierra prometida. Igual que Moisés. No logró Moisés entrar a la tierra prometida. Curioso, ¿no? Qué privilegio para todo ser humano oír de Dios estas palabras. Soy tu escudo y tu galardón será grande sobremanera. Qué privilegio. Todo por la fe. La fe que Abraham mostró desde que obedientemente salió de allá de la tierra de su parentela, como Dios le había dicho. Hermanos, ese es un ejemplo que todos, como cristianos verdaderos, hemos de seguir. Obedecer a Dios. No obedecer al pastor, no obedecer al misionero, no obedecer al evangelista, al que canta muy bonito. No, obedecer solamente a Dios, porque solamente Él es perfecto. Ningún pastor, ningún evangelista, ningún ser humano puede ser perfecto como lo es Dios. Por eso la obediencia debe de ser únicamente para Él. Todo cristiano, obedecer a Dios y en su bendita palabra sin cuestionamientos. Aquí dice, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? Abraham nos dijo a Dios, Señor, ¿por qué tengo que salir de mi tierra? ¿Por qué tengo que dejar a mi parentela? No había cuestionamientos. No debe de haber cuestionamientos de Dios. Más adelante vemos cómo Abraham cuestionó en 2 ocasiones a Dios. Podemos decir, sí, yo tengo fe. Y seguido lo oímos. Sí, yo tengo fe. Yo soy buen cristiano. Yo procuro evangelizar. Pero, ¿estamos obedeciendo todo cuanto Dios nos manda? Tal y como nos lo dice en su bendita palabra. Ahí está precisamente la situación por la cual o recibimos o no recibimos bendición. O somos como Abraham, que respondió, Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿Recuerdan la escritura cuando Dios le dijo? Y el primer cuestionamiento es, Señor, ¿qué me darás? Ahora, en nuestros días, leemos la palabra. Ok, está muy bien, voy a hacer esto, voy a obedecer tal y como tú me lo dices, pero ¿qué me darás? Una muestra de que es obediencia. Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Qué curioso que nombra ahí ese de una manera despectiva. Ese Damaseno Eliezer es mi heredero porque no me has dado hijo. Y la respuesta como que nos desconcierta un poco, hermano. ¿Qué valor de dudar de Dios? Por eso cuando leemos ahí, Señor, ¿qué me darás? Qué cosa de dudar de Dios, quien le había dicho que su descendencia sería tan numerosa como la arena del mar, como las estrellas, que si las podría contar, ahí va a darse cuenta cuántos, jamás podría contar. Abraham veía que la promesa no se cumplía, estaba ya desesperado, 100 años de edad y sin heredero, sin hijo creado por él y por su esposa Sara. Y así, hermanos, la promesa no se cumplía y tuvo que adoptar un siervo suyo como varón, como heredero. Y eso fue, desde el punto de vista humano, aceptable para llevar a cabo el cumplimiento. Pero fíjense lo que acabo de decir, desde el punto de vista humano, un punto de vista que no es perfecto, que nadie somos perfectos. Al preguntarle a Dios, ¿qué me darás? Prácticamente estaba haciendo un reclamo a Dios. ¿Cómo es que dices que mi descendencia va a ser innumerable si no me has dado hijo? ¿Qué me darás? Terrible, ¿verdad? ¡Qué valor! Reclamarle a Dios, no me has dado, por lo tanto tuve que adoptar un siervo como heredero. Y esa solución Dios la rechaza.
Dios la rechaza al decirle, ese siervo no será. Y le reitera la promesa, que su descendencia será innumerable. Hermanos, ¿cuántas veces nos sucede lo mismo? Si Abraham, siendo el padre de la fe, llegó a inquietarle la tardanza, fíjense bien, a Abraham le inquietó la tardanza. ¿A quién de nosotros no nos ha inquietado la tardanza de algo que le pedimos a Dios? Creo que a la mayoría. Una tardanza de la promesa, una promesa que venía de Dios mismo, pero eso no es una excusa para decirle a Dios que no nos ha respondido. No es excusa para reclamarle a Dios, Señor, ¿por qué no me respondes a la promesa, a la petición que tengo de muchos años? ¿Por qué no me respondes? No somos quien para cuestionarle a Dios. No somos quien para preguntarle, tengo tantos años orando, pidiendo de rodillas, etcétera, y no me has cumplido. No somos quienes para reclamarle a Dios de alguna petición. También debemos reconocer qué tan fieles somos con Él. ¿Qué tan fieles hemos sido con Él para reclamarle? ¿100%? ¿90? ¿80? ¿70? ¿20? ¿10? ¿Qué tan fieles somos para reclamarle? Si hemos sido fieles con todo lo que Él manda, ahí está la respuesta. Dios ratificó la promesa y como ejemplo los cielos llenos de estrellas, que en número sería la descendencia de Abraham. Ahí lo vemos claramente en la lectura, lo cual Abraham creyó. Una vez más, la fe de Abraham. Abraham creyó y le fue contado en justicia. Después de que había dudado de Dios, le fue contado en justicia. Qué manera tan maravillosa de mostrar la paciencia y el amor de Dios. Justificarnos después de que fallamos. Y es, en vez de responderle por dudar, en vez de responderle a Abraham por dudar, lo justificó. Hermanos, nunca debemos dudar de ese amor infinito. Dios responde en el tiempo que Él tiene y lo mejor para nosotros, no en lo que queremos. Ya viene a ser un capricho. Queremos pedirle que Él nos responda y no es el tiempo que nosotros queremos, porque no somos perfectos, solamente Él lo es. Y hermanos, por último, Dios siguió hablando con Abraham y ahora le recuerda que lo sacó de Ur de los Caldeos para traerles a una tierra prometida. Mas nuevamente cuestiona a Dios, otra vez, Abraham, cuestionando a Dios. Y el Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Fíjese nada más. ¿En qué conoceré que he de heredar esa tierra que me vas a dar? ¡Qué valor! Aún siendo el padre de la fe. Imaginen, hermanos. Notemos cuán grande es la paciencia una vez más y el amor de Dios. Sin embargo, ante la pregunta, que ya no era un reclamo sino una genuina petición de información, Dios estableció un pacto con Abraham en una extraordinaria ceremonia. Y leemos ahí que Dios le ordenó: tráeme un becerro, tráeme este otro animal y este otro, pártelos por la mitad, ofrécelos en holocausto. Hermanos, en respuesta, Dios, en su amor infinito, en su paciencia, en su misericordia, ofrece un nuevo pacto a Abraham. ¿Qué es un pacto? Un contrato de dos partes en que se compromete cada una de ellas a cumplir. Un contrato ahí firmado en nuestros días, etc. Pero en aquel tiempo el Señor le pidió a Abraham esos animales en sacrificio partidos por la mitad. ¿Y sabe qué significaba eso? Según las tradiciones y costumbres de aquellos tiempos, en que
las dos partes tendrían que caminar en medio de las mitades de animales sacrificados. ¿Y qué quería decir esto? Que si uno de los dos fallaba, sucedería lo mismo que a aquellos animales. Eso era el valor de un pacto así con animales en sacrificio. Dios permitió que Abraham pasara en medio de los animales partidos a la mitad. Perdón, Dios no permitió que Abraham pasara en medio. Fíjense nada más, qué grandísima muestra de amor y de paciencia de Dios con Abraham al dejar, ¿sabes qué? Está bien, vamos a hacer este pacto. Tú quédate aquí, yo soy el que voy a ir en medio de los animales sacrificados. Solamente Él no permitió que Abraham pasara como compromiso con el pacto. Por eso sobrecogió sueño a Abraham, dice la palabra. ¿Sí? La palabra de Dios en esa ceremonia aseguró a Abraham que su descendencia poseería la tierra prometida, más le advirtió que serían oprimidos y esclavos por 400 años. Esto viene a parecer como un castigo para aquella situación de haber dudado de Dios. 400 años o más de esclavitud, y luego Dios juzgaría a aquella nación que los esclavizaría y a la que servirían, para después dejarlos salir con gran riqueza. Conocemos la historia, cuando salió el pueblo de esclavitud por el desierto. Sin embargo, vuelve otra vez el ser humano a lo mismo, desobediencia. ¿Y qué pasó? De los 2 millones, ¿o no sé cuántos salieron de Egipto? Solamente un remanente sobrevivió. En nuestros días, hermanos, está pasando lo mismo, solamente un remanente. Ojalá que seamos parte de ese remanente, podremos sobrevivir. Verdaderamente, hermanos, vemos que en medio de fallarle a Dios, Él sigue siendo paciente. Por amor, derrama de su gracia al creyente. Seamos humildes, hermanos, y no dudemos jamás. Seámosle fieles. Oremos. Padre eterno, danos fortaleza para permanecer fieles, para no volver a fallar. Señor, es la última oportunidad, el último pacto que tú has en amor hecho con nosotros y que nos has permitido, Señor, que caminemos en medio de aquellos animales partidos a la mitad. Señor, gracias por ese amor, gracias por esa paciencia. Solamente te rogamos que permitas mantener una fe firme, pura, verdadera, de un corazón agradecido, de un corazón sincero contigo. Perdónanos en el momento que dudemos, en el momento que fallamos, porque como humanos podemos pasar por eso, podremos dudar, podremos cuestionarte y no somos dignos de ello. Señor, gracias por ese mensaje que has puesto en la bendita palabra. Te ruego, Padre, tu bendición para cada uno de mis hermanos, Señor. Para nosotros, tus siervos, bendice nuestras familias, nuestras vidas, bendice tu iglesia, mis hermanos pastores y sus familias. Que todo sea para tu honra y tu gloria, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.